Bueno, bienvenidos de nuevo, científicos planetarios. Hasta la semana pasada estuvimos, digamos, analizando los componentes del sistema solar. Vimos planetas, vimos lunas y estuvimos viendo finalmente los cuerpos menores. Digamos que nos faltó hablar un poco más de los planetas enanos y hablar un poco más de los objetos transneptunianos, pero estos siguen siendo, digamos, objetos sobre los que todavía no sabemos mucho. Entonces, en realidad no hay mucho que decir sobre Eris o sobre Sedna o Pahor, más allá de tener una idea sobre su órbita y de tener una idea de su tamaño. Pero más allá de eso, pues no sabemos mucho más acerca de ellos. Y esto dado pues, que están muy lejos y que obviamente la observación no es tan sencilla. Y son muy pequeños, exactamente. Ahora, si ustedes miran en nuestra programación, la idea era que continuáramos con exoplanetas, pero yo, en mi carácter dictatorial de jefe de este curso, tomé la decisión de cambiar un poco el orden del curso y quiero iniciar hoy este espacio para que aprendamos más, digamos, sobre las propiedades intrínsecas de los planetas y para que entendamos mucho mejor cómo es todo este proceso a través del cual terminamos formando objetos como Neptuno, como la Tierra, o como Vesta, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hacer una clase dedicada a la formación de planetas y las próximas clases nos vamos, digamos, a meter un poco más en el cuento. Vamos a ver interiores planetarios, vamos a ver atmósferas planetarias, superficies planetarias, de tal manera que para cuando abordemos el tema de exoplanetas y veamos toda esta variedad de planetas que estamos encontrando en nuestra galaxia, pues tengamos, digamos, un background de cuáles son los procesos de formación planetaria y cómo podemos llegar a obtener este tipo de objetos. Entonces, hoy vamos a iniciar el estudio de la formación planetaria. Pero resulta que, si pasas, por favor, gracias. La formación planetaria tiene que ver directamente con la formación estelar. ¿Quiénes estuvieron en el curso de Jorge el semestre pasado? Ok, aquí tenemos expertos en evolución estelar. Entonces, para ustedes mucho de lo que yo les voy a decir ya es bien conocido, pero lo que vamos a hacer muy cortico es hacer un pequeño repaso de cómo se forman las estrellas. Todas las historias tienen un comienzo. Y cómo es que a partir del material que se encuentra en el medio de la galaxia, yo puedo finalmente tener planetas. Es una cosa bien loca. Pues, como les decía, los planetas son los restos, los escombros, el polvo levantado de la formación estelar. O sea, el proceso importante en el universo es la formación de la estrella. Y, bien, otra para la colección. Y lo que queda de esa formación estelar, lo que sobra, lo que no queda siendo parte de la estrella, termina formando todo el resto de objetos que hemos visto, planetas, lunas, asteroides, cometas, etcétera, etcétera. Obviamente el material para construir planetas tiene que estar ahí, en el medio interestelar. El medio interestelar está compuesto fundamentalmente de dos cosas: gas, principalmente átomos, y moléculas. Cuando hablamos de gas atómico o gas molecular, estamos hablando de que podemos tener hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, pero también podemos tener dióxido de carbono, podemos tener monóxido, amoníaco, metano, etcétera, etcétera. Y polvo. El polvo, básicamente, son partículas sólidas, partículas del orden de 10 a la menos 7 metros. Eso es del tamaño de la longitud de la luz visible.
Y eso hace, y como sabemos precisamente que existe el polvo en el medio interestelar, eso hace que la luz que atraviesa este medio interestelar y que tiene que atravesar estas nubes de polvo, pues se disperse, sea absorbida, pierda energía, eso se llama enrojecimiento, y básicamente yo puedo saber de qué está hecho ese polvo y de qué está hecho ese gas interestelar, porque le estorba la luz de los objetos que estoy observando por detrás. Entonces, les decía que los componentes fundamentales de este medio interestelar pues son gas, básicamente tenemos un 90% de hidrógeno atómico e hidrógeno molecular, es diferente. O sea, yo puedo tener un átomo de hidrógeno solito o puedo tener dos átomos de hidrógeno pegados, y eso es lo que llamamos hidrógeno molecular. Hay mucho hidrógeno molecular, pero la mayoría es hidrógeno monoatómico. Un 9% en masa puede ser helio y apenas del orden del 1% del medio interestelar está compuesto de elementos pesados, lo que en astrofísica se llaman metales. Todo lo que no sea hidrógeno o helio en astrofísica es metales. Por eso se habla de la metalicidad de las estrellas. La metalicidad de las estrellas se refiere a cuál es su contenido de elementos más pesados que el helio. Entonces encontramos carbono, oxígeno, silicio, magnesio, hierro, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante, pues todos los de la tabla periódica. Porque de hecho, el oro, el uranio, el titanio, el no sé, platino, el cobre, todas esas cosas que están en nuestro planeta hacían parte del medio interestelar del cual se formó el Sol y se formó obviamente el sistema solar. Entonces ese polvo básicamente son silicio, grafito, hierro, hielo sucio por montones, o sea, moléculas de elementos volátiles solidificadas, agua, metano, amoníaco, básicamente tienen una composición similar a los de los núcleos cometarios que vimos la semana pasada. Y la forma del polvo, ahorita vamos a ver, básicamente son granos elongados y normalmente pueden alinearse con los débiles campos magnéticos interestelares. Esto es un grano de polvo. Ahí está. Todas esas regiones oscuras que vemos en el cielo, en este caso hay un ejemplo clásico que es la nebulosa cabeza de caballo. Emilia, mi hija, dice que se parece más a una jirafa y tiene toda la razón. O es un caballo de mar. Sí. Esto es, miren, son partículas del orden de 10 a la menos 7 metros, eso son 10 millonésimas de metros, que están compuestos de silicatos, hierro, magnesio, este tipo de cosas. Piensen en esto, esas partículitas de polvo, yo esto lo he dicho muchas veces, son más pequeñas que las partículas del humo del cigarrillo. Para quienes fuman les voy a dar una mala noticia. El humo del cigarrillo no es un gas, son partículas sólidas chiquiticas, porque lo que se están echando a los pulmones es el tabaco, el papel y toda la vaina esa quemada. O sea que quienes están pensando que no, eso simplemente es un gas sucio, no, se están echando partículas sólidas chiquiticas. Las partículas del humo del cigarrillo son más grandes que las partículas del polvo interestelar. Ahora piensen cuánto polvo interestelar tengo yo que juntar para hacer un planeta. Ese es el tamaño de una partícula de polvo interestelar. Ese medio interestelar se acumula en nebulosas, se acumula en lugares muy familiares para nosotros, como este tipo de nebulosas que llamamos nebulosas de emisión. Las nebulosas de emisión fundamentalmente son gas ionizado, gas excitado por radiación. Ejemplos de las nebulosas de emisión que se ubican casi todas en el plano galáctico dentro de una franja de unos 12 grados,
hay una franja de unos 12 grados al lado y lado del plano galáctico, que es donde se ubica la mayoría de nebulosas de emisión. Voy a hacer un break para saludar a nuestros visitantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Hoy los invité a que vinieran un rato a mi curso de Ciencias Planetarias. Hoy están de visita en la universidad, estaban haciendo una investigación secreta sobre nuestro pregrado de astronomía. Sí, era secreta hasta que yo metí la pata. No, eso es para que se vayan y monten pregrado en Bogotá también, o para que se vengan a estudiar con nosotros. Ok, les decía entonces que la mayor parte de este medio interestelar se acumulan nebulosas, y esas nebulosas están en una franja que está alrededor del plano galáctico, alrededor de unos 12 grados. Ejemplos de nebulosas de emisión: está M16, que es la nebulosa del Águila, está M17 o M20, que para el caso de los médicos es la nebulosa trífida, es muy famosa. ¿Qué es lo que brilla ahí? Básicamente el hidrógeno ionizado, el oxígeno ionizado, el helio ionizado. Bueno, todos estos, bueno, el helio no se ioniza tan fácil, pero todos estos elementos que reciben radiación, especialmente de estrellas muy brillantes, y que cuando se recombinan, o sea, cuando vuelven digamos, a equilibrar su carga eléctrica, porque la ionización se refiere a la pérdida de electrones. Entonces, yo soy un átomo neutro de hidrógeno, tengo un electrón. Viene, por ejemplo, un fotón de ultravioleta, golpea a ese electrón, y ese electrón se siente con energía, y entonces el hombre se siente independiente y se vuela, se escapa. Es como un adolescente con plata. De 20.000 por un adolescente un viernes y ya se siente independiente. Se voló. El átomo queda ionizado, ahí no emite nada, pero después, igual que el adolescente con plata, se gasta la plata y como vuelve a ser pobre, entonces tiene que volverse para la casa. El electrón, digamos, es atrapado de nuevo por el protón y devuelve la energía que le habían prestado. Esa recombinación es la que genera emisión de luz, y eso es lo que vemos en estas nebulosas. Materia interestelar caliente, pero ojo, ese caliente está entre comillas, porque la temperatura promedio de estas benditas nebulosas es del orden de los 40 Kelvin. O sea que cuando hablamos de caliente simplemente es que está ionizado, pero no estamos hablando de que está muy caliente. Entonces les decía, gas ionizado, y estas nebulosas como M42, que es la nebulosa de Orión, o M16 que habíamos visto ahorita, la nebulosa del Águila, poseen muchísimas estrellas jóvenes, gigantes, masivas, estrellas gigantes azules de tipo O o de tipo B, que son las más brillantes, las más calientes, las que producen mayor radiación, sobre todo en el rango del ultravioleta, y esa radiación ultravioleta ioniza el gas, y cuando se recombina entonces emiten radiación visible y calientan el gas haciéndolo brillar. Pero además esa radiación produce algo que se llama fotoevaporación, y esa fotoevaporación se da tanto en el gas como en el polvo. La radiación arrastra por presión de radiación el gas y el polvo del medio interestelar. Ejemplos, ahorita vamos a ver, son los pilares de la creación que son muy famosos en la nebulosa del Águila, que ahorita vamos a ver más de cerca. ¿Qué significan los colores en una nebulosa? El rojo es hidrógeno, normalmente, ionizado. El azul es oxígeno, ionizado. El verde es nitrógeno, ionizado. Entonces, cuando uno le dice, ¿y ustedes cómo saben de qué está hecha la nebulosa? Nosotros tomamos el espectro de la nebulosa, pero además los colores en el visible me dicen cuál de los elementos es el que está emitiendo luz. Por el contrario de las
digamos, de las nebulosas de emisión, o sea, gas ionizado que emite luz, hay nebulosas de absorción, que fundamentalmente son nubes de polvo muy densas que se roban la luz. Hay una muy famosa en el hemisferio sur, cerca de un lugar que se llama El Joyero. O sea, ustedes ven la nebulosa del Saco de Carbón, resulta que está rodeada de miles de estrellas de colores y ¡pah! De pronto encuentro una mancha negra absoluta. Y no es que ahí no hayan estrellas, no, hay un bendito saco de carbón, hay un montón de polvo atravesado en la fotografía que no deja ver las estrellas de atrás, absorbe toda la luz de las estrellas. Si yo quisiera ver, ¿cómo sé yo que atrás hay estrellas? En infrarrojo, exactamente, Paulino, a nombrar montón. Detrás de esa nube se pueden ver estrellas en infrarrojo. El infrarrojo tiene una longitud de onda mayor al tamaño de los granos de polvo, y entonces puede atravesar la nube y se puede ver desde atrás. La temperatura es mucho menor que el entorno, de hecho alcanza, como les decía, las decenas de Kelvin, 40 Kelvin, y es millones de veces más densa que el medio de una nebulosa de emisión. De hecho, aquí tengo el orden de 10 a la 5 átomos por centímetro cúbico. Eso es mejor que cualquier vacío en la Tierra. O sea, un vacío de laboratorio, ¿cuántos átomos por centímetro cúbico puede tener? No sé, pero posiblemente eso sea mucho más vacío que un vacío de laboratorio, pero a nivel del medio interestelar es una región muy densa. Tener 100.000 átomos en un centímetro cúbico en el medio interestelar significa no dejar pasar la luz, por ejemplo. Tienen tamaños gigantescos, de hecho hay algunas de parsecs, y formas irregulares. De nuevo está la nebulosa Cabeza de Caballo en Orión y, como les decía, el Saco de Carbón. Entonces, en estas regiones repletas de gas y de polvo es donde se forman las estrellas. ¿Y cómo nacen las estrellas? La primera fase tiene que ver justamente con el inicio del colapso gravitacional. La gravedad es la fuerza que gobierna todo en el universo a gran escala. Yo tengo mi medio interestelar, gas, polvo, ahí están irregulares, moviéndose de manera aleatoria. Aleatoria significa que cada molécula de gas y cada grano de polvo se mueve por donde le da la gana, con una salida de misa, cada uno por su lado. Y ese movimiento aleatorio, digamos que genera una cierta presión que no permite que la gravedad acumule el material. Entonces está en cierto equilibrio hidrostático. Pero de pronto hay una explosión de supernova por allá. Una de estas gigantes azules explotó y el efecto de la explosión hace que en ciertas regiones de la nube se rompa el equilibrio entre el movimiento aleatorio y empiece a ganar la gravedad. Dime, Andrés. Pasar por una zona densa de estrellas en la galaxia, una colisión con otra galaxia genera montones de ondas gravitacionales que acumulan materia en ciertos lugares. O sea, la explosión de la supernova es uno de varios factores que pueden suceder, ¿sí? O sea, lo que pasa es que esto es muy extenso, o sea, son regiones muy extensas, pero este tipo de efectos entonces es localizado. Cuando se trata de una colisión de galaxias, por ejemplo, el efecto es general en todo el material interestelar. Pero aquí vos tenés una estrella muy grande que explota y simplemente eso afecta a una región de la nebulosa. Pero lo más importante es solamente gravitacional, más que un chorro de rayos gamma. Sí, o sea, no necesariamente la explosión lo que genera es ondas de rayos, pues, o sea, no son los rayos gamma los que van a generar la acumulación, simplemente es el efecto de la explosión tiende a acumular más materia en ciertos lugares. Y lo que necesito yo, de hecho, es acumular un mínimo de materia. Ese mínimo de materia se llama la masa de Jeans. Jeans como los jeans. Este señor Jeans calculó
cuánta masa se necesitaría para romper el equilibrio y que la gravedad iniciara el colapso en una cierta región, dependiendo, como ustedes ven ahí, de la temperatura y de la densidad. Y eso se puede calcular en masas solares. Y es sencillo. O sea, dependiendo de a qué temperatura se encuentra la nube y dependiendo de qué densidad hay en esa región de la nube, esa región puede alcanzar la masa de Jeans, digamos, una masa crítica, y de pronto empieza a colapsar. Es un colapso natural, gravitacional. Pero la cosa es muy interesante, de ese primer colapso no se va a formar necesariamente una estrella, porque de hecho las masas de Jeans original son del orden de las 1000 masas solares. Yo no voy a formar una estrella de 1000 masas solares. No te des el apuntador. ¿Nadie trajo apuntador hoy? El dedo, sí. Ah, rojito, verde, anaranjado, lo que sea. Es que ya estoy como... Ay. Eso que viste en la papelería era para hacerme sentir malo. Como quien dice, comprate un chichipato. Coge. Tiene una... Ok. Te voy a tener que comprar uno, hermano. Entonces, les decía, este primer colapso, esta primera masa de Jeans, puede ser del orden de 1000 masas solares. Yo no voy a formar una estrella de 1000 masas solares. Lo que sucede es lo siguiente: esta primera etapa de formación es una etapa que se da más o menos a temperatura constante. Eso se llama un colapso isotérmico. ¿Y por qué esa temperatura constante? Pues ustedes dirán, no, pues estoy reuniendo masa, esa vaina se debe calentar. Sí, empieza a calentarse, pero como la densidad todavía es muy bajita, toda esa radiación sale. Y entonces básicamente el colapso se da a temperatura constante. Pero llega un instante en que, listo, yo estoy a temperatura constante, pero mire lo que está sucediendo, está aumentando la densidad. Y a medida que empieza a aumentar la densidad, teniendo la misma temperatura, sucede que regiones localizadas alcanzan al mismo tiempo la masa de Jeans. O sea, masa de Jeans localizada. Entonces, un pedacito de la nube que estaba colapsando empieza a colapsar ella misma. Y se fragmenta la nube. Este es un proceso normal de fragmentación. Y ahora sí, como ya aumentó la densidad, ya el proceso no es isotérmico. La mayoría de la radiación empieza a quedarse dentro de ese fragmento en colapso y eso empieza a calentarse y voilà, eso es lo que necesito. Necesito que esa vaina se empiece a calentar. Entonces tengo dos etapas, una que es isotérmica, en donde el colapso se da emitiendo radiación, y otra etapa donde la nube inicial se fracciona, y se puede fraccionar, pues piensen en eso, si yo tengo una nube de 1000 masas solares, podría formar, en teoría, 1000 soles, en montones de pedacitos que empiezan a calentarse. ¿Cuánto tarda ese proceso de colapso? Eso depende de nuevo de la densidad. Si yo calculo el tiempo de, esto se llama tiempo de caída libre, tiempo de free fall, para una cierta densidad en una cierta región, eso me da el orden de los millones de años, dependiendo de la densidad de la región que estoy analizando. Entonces, ahora vamos a concentrar en uno de esos fragmentos. De esos fragmentos sí existe la posibilidad de que yo obtenga una estrella. Uno de esos fragmentos individuales puede tener 100 veces el tamaño del sistema solar. O sea, la nube original de la que se formó el Sol era 100 veces más grande que nuestro sistema solar actual. La energía que se va liberando por el colapso se va emitiendo
excepto en el centro de la nube, donde hay más densidad y entonces la cuestión empieza a calentarse. ¿Cuál es la temperatura promedio de esa nube en colapso? Es de unos 100 Kelvin, o sea que esa vaina todavía está fría, helada. Ahí yo no tengo nada que brille todavía. Pero a medida que colapso, la temperatura y la presión aumentan, aumenta la concentración, se inicia una retroalimentación, eso significa aumento de temperatura, aumento de densidad, eso disminuye, pues aumenta la temperatura, aumenta la densidad, es un círculo vicioso, exactamente. Y por primera vez aparece en el centro, que es donde más se acumula material, algo que empiece a brillar, algo que alcance unos 3000 Kelvin. Cuando yo tengo material en el centro de esa nube en colapso que alcanza 3000 Kelvin, esa vaina empieza a brillar. Y a ese objeto central que empieza a brillar, ya la podemos llamar una protoestrella. Es un embrión de estrella. Pero al mismo tiempo, todo el material de la nube empieza a acomodarse. Y empieza a acomodarse alrededor de esa protoestrella en formación, debido simplemente a la dinámica rotacional y a la conservación de momentum. Entonces ese material empieza a ubicarse en un plano. Pregunta número 1. Ahí está. Ya voy, dame un segundito. Colapso en el que la fase de colapso en la que hay calentamiento también se llama fase adiabática. ¿Cuál es la diferencia entre isotérmico y adiabático? Isotérmico es a temperatura constante y en la adiabática, digamos que la nube no deja salir el calor, entonces se calienta. Entonces hay un colapso isotérmico, hay un colapso adiabático y después de eso pues ya hay una acumulación central que termina siendo una protoestrella. Miren que esto está absurdamente reducido. Yo me imagino que Jorge se gastó una clase entera explicando el colapso adiabático, ¿no? ¿Ah? Un semestre entero. Sí, claro, o sea, en medio de todo este proceso están sucediendo una cantidad de cosas, pero como a nosotros no nos interesa tanto la formación de la estrella, a mí lo que me interesa es lo que se va a formar alrededor de la estrella en formación. Entonces, básicamente lo que quería era introducirlos a lo que sigue. Y lo que sigue, entonces, ¿cuáles serían las fases? Juan, ¿cuál es la primera? Colapso isotérmico. Después, fragmentación. Y sigue un colapso adiabático o de calentamiento. Y finalmente, hay una protoestrella. Exacto. Eso es muy resumido. O sea que ustedes les preguntan en el ICFES cómo se forma una estrella, tim pum pan, ya, con 4 pasos. Lo que nos interesa a nosotros es lo que se queda alrededor y es los discos de material. Ese material que estaba cayendo hacia el centro de la estrella empieza a rotar y empieza a acumularse en un disco, en un plano alrededor de la estrella. Conocemos muchos discos protoplanetarios en la galaxia. Uno muy famoso es el de Beta Pictoris. Beta Pictoris, esta es una fotografía tomada con el ESO Adonis y un sistema de óptica adaptativa y con un cronógrafo en el observatorio de Ginebra. El cronógrafo me sirve para tapar el brillo de la estrella y poder ver la luz reflejada del material del disco. Ese material es el que me interesa, porque eso es material que no cayó en la estrella, eso es material que no hace parte de la protoestrella, pero va a ser el material del que yo voy a construir planetas. ¿Por qué nos interesan los discos protoplanetarios? Pues obviamente estos son imágenes de discos protoplanetarios en la nebulosa de Orión. O sea, dentro de la nebulosa hay
sistemas planetarios en formación. Estos son algunos de los sistemas planetarios en formación fotografiados por el telescopio espacial Hubble. Estudiar cómo evolucionan estos discos obviamente es fundamental para entender cómo se forman los planetas. Estos discos se pueden detectar más fácilmente que planetas directamente, porque pues, los discos tienen una extensión gigantesca, es el proceso previo a los planetas, pero en cambio los planetas ya formados son unas cosas chiquiticas que no brillan, que yo no puedo ver directamente. Y por otra parte, aunque los planetas, digamos, poseen la misma masa del disco, porque claro, esta masa del disco va a terminar acumulándose en los planetas, entonces son del mismo orden, los discos emiten y reflejan mucho mejor la luz, y eso significa que pueden ser observados desde aquí. O sea, esta estrella puede tener planetas, pero yo no veo ni un bendito planeta, mientras que esta estrella que se está formando tiene un disco protoplanetario y ese sí lo ven. Digamos que es una cuestión de escala, es así de sencillo. ¿Qué clases de discos podemos observar? ¿O qué clases de discos identificamos a través de los telescopios, a través de los espectros que podemos tomar de estos discos y que sabemos, evidentemente, nos enseñan sobre la evolución de la formación planetaria? Obviamente, los discos jóvenes o discos primordiales son discos ricos en gas. Todavía hay mucho gas en el disco mezclado con polvo. De hecho, por cada 100 partículas de gas hay una de polvo en un disco poco evolucionado. Y durante esta etapa rica en gas del disco es que se forman los planetas gigantes. Pues digamos que es obvio. Yo necesito acumular 300 masas terrestres en hidrógeno y helio, pues necesito un disco rico en gas. Estos discos ricos en gas no duran mucho, duran del orden de los 10 millones de años. O sea, es la primera etapa de vida del sistema planetario. Luego podemos identificar unos discos que ya tienen unos huecos gigantescos en el centro. Esos se llaman discos transicionales. Ya tenemos regiones cercanas a la estrella que han sido despejadas, y esas regiones pueden ser del orden de entre 0.5 hasta 10 unidades astronómicas. Eso depende del tipo de estrella, de la densidad del disco, del tamaño del disco, etcétera, etcétera. En estos discos es donde se están formando planetas como la Tierra. De hecho, estas regiones despejadas centrales fundamentalmente se despejaron porque el material que había ahí, que no era gas, fue acretado en planetas terrestres. Y finalmente tenemos discos que llamamos discos de escombros, que ya son discos maduros. Un disco protoplanetario maduro es un disco de 10 millones de años. A esta edad, el gas del disco ya ha sido disipado y ya queda muy poco polvo, porque el polvo se acretó. O sea, se pegó en planetesimales, en planetas, y básicamente después de 10 millones de años, lo que no haya estado acretado, eso ya ahí no hay nada que hacer. Aunque ahorita vamos a ver que el proceso de acreción para alcanzar un planeta como la Tierra todavía se tarda más. Pero aquí yo ya tengo planetesimales, o sea, tengo pedazos de planetas, tengo embriones de planetas. Ahora, según el estado evolutivo de la estrella, yo también puedo identificar los discos. Las estrellas presecuencia principal, o sea, estrellas que están estudiando para ser estrellas, estrellas adolescentes, estrellas que están aprendiendo cómo fusionar cosas, apenas se observan un exceso gigantesco de infrarrojo. Y ese exceso de infrarrojo en el espectro de una estrella joven se debe justamente a todo el polvo. Este polvo absorbe radiación de la estrella y la reemite en infrarrojo. Entonces, cuando uno toma la fotografía de la estrella desde aquí de la Tierra y saca su espectro, va a haber un exceso de infrarrojo en el espectro. También tienen exceso de ultravioleta
perdón, de ultravioleta aquí, de las zonas cercanas a la estrella, donde el material, por fricción, rota más rápido que la estrella, entonces ese arrastre genera una temperatura altísima y eso emite ultravioleta. Y también vemos discos con envolturas de polvo que reemiten la radiación absorbida de la estrella, entonces por eso observo características especiales en los espectros. Este sería un ejemplo de una estrella con una envoltura de polvo, y cuando yo tomo los espectros de un objeto de estos voy a tener excesos de radiación infrarrojo y excesos de radiación ultravioleta en el centro. Pablo, los discos primordiales ya podemos hablar de la estrella, todavía no. No, todavía tenemos una protoestrella. De hecho, la estrella es un poquito después. Ahí tengo una protoestrella todavía. Bueno, y en los maduros. En los maduros ya tengo una estrella. ¿En qué momento eso afectaba? Exacto, en la transición. De hecho, la etapa T-Tauri es cuando la estrella limpia el disco. Justamente eso es lo que sucede. Pero no te me adelantes, hombre. Pereza, te estoy adelantado, hermano. No sepa tanto, que yo le puedo enseñar. Entonces, se clasifican las protoestrellas en tipos 0 y tipo 1. Estos tipos 0 y 1 son objetos que tienen envolturas muy extendidas y son sistemas muy jóvenes donde todavía hay gas, discos poco evolucionados, lo que estaba ahorita hablando con Andrés. Mientras que los objetos de tipo 2 ya son estrellas en etapa T-Tauri. ¿Qué es la etapa T-Tauri? La etapa hormonal. Ahí sí están las estrellas, pero en plena adolescencia pues no quieren a nadie, a mí no me moleste, yo ya soy grande, yo ya sé producir radiación por montones, y no me jodan. Y entonces claro, están, como les digo, aprendiendo a producir energía por fusión de hidrógeno, porque es que hay una cosa, las protoestrellas apenas se están aprendiendo a fusionar deuterio. Y entonces el deuterio es más fácil de fusionar y pues digamos que por eso producen la energía inicial. Pero cuando estos aprenden a fusionar hidrógeno, ¡fua!, se desfogan en radiación, empiezan a botar viento estelar por montones, y todo ese viento estelar, toda esa eyección de masa debido a la nueva, digamos, energía de la estrella, barre los discos. Ese proceso de barrida de los discos es lo que se llama la etapa T-Tauri de las estrellas de baja masa. Para las estrellas de alta masa, ¿cómo se llaman? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? No, las enanas marrones son chiquitas. Para estrellas de alta masa se llaman objetos de giro. ¿Cómo es que es? Ey, acordate, Juan. El nombre para las de mayor masa es diferente. Tarea. No, las Wolverine son otra cosa. Son estrellas variables. ¿Qué vas a decir, Juan? Harry Hiro. Son dos apellidos raros. Pero son estrellas muy masivas que son todavía más violentas que las de Tauro. Teniendo en cuenta que los fotones del centro se demoran por ahí, pues se demoran mucho tiempo en salir a la estrella como tal. A la fotosfera. Exactamente, ¿vos qué consideras? O sea, ¿desde cuándo se sabría que la estrella comenzó a funcionar el hidrógeno, sabiendo que se demora tanto tiempo? O sea, justamente cuando está... Pero tanto tiempo, Juan, son como 700.000 años. Pero igual, o sea, está con el disco de acreción, Sí. se considera una protoestrella, sabiendo que posiblemente ya en el núcleo está funcionando hidrógeno. Pero depende del espectro, o sea, yo solo puedo clasificar las estrellas dependiendo de lo que me muestren afuera. Yo no puedo suponer, claro, yo estoy viendo una estrella, una etapa de la estrella de Tauri y yo sé que eso es una protoestrella evolucionada cuasi de secuencia principal. Sí, claro, es como, en serio, ver a un adolescente, yo sé que está creciendo, pero yo no sé qué tan maduro está todavía. Pues sí, él me muestra que toma decisiones con cierto criterio, pero a veces se comporta como un niño chiquito. Eso es una estrella T-Tauri. En una estrella T-Tauri ya está produciendo energía suficiente para empezar a limpiar su disco
pero pues todavía en su espectro me muestra que no tiene la energía suficiente, todavía tiene exceso de infrarrojo, etcétera, etcétera. Los objetos de tipo 3 ya están casi en la secuencia principal y el exceso de infrarrojo ya es muy leve. Entonces, de hecho, el infrarrojo es un método indirecto para entender cuál es la etapa de evolución. Y miren, aquí lo podemos ver más claramente. Después me devuelvo. Juan, ¿usted qué estaba preguntando? Ponga atención. ¿Cuál es la idea? Cuando yo tomo el espectro de una estrella y tengo estos picos de infrarrojo, yo digo, no, esa vaina todavía es un disco, está repleto de material, es un disco protoplanetario. Pero miren que a medida que la estrella evoluciona, esos picos de infrarrojo empiezan a bajar. Entonces yo digo aquí, ah, no, ya este man se está organizando, está despejando las regiones centrales, y aquí digo ya, ah, mírenlo, ya es una estrella Tetauri, el hombre está madurando, y aquí ya, ah, ya tengo una estrella, ya se perdió todo el exceso de infrarrojo. Entonces, simplemente esos espectros me van indicando en qué etapa está la estrella. Entonces, ¿cómo se explica esa ausencia de polvo? Porque miren que lo que va disminuyendo justamente es el polvo del disco protoplanetario. La masa total de los discos puede ser de 10 a la menos 4, entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3 masas solares. Eso es una milésima de masa solar. Y eso es, digamos, coherente con el sistema solar. ¿Cuál es la masa de Júpiter? Una milésima de la masa solar. O sea, el disco apenas si tiene una milésima de la masa de la estrella. Si consideramos la misma proporción que había de polvo y gas, que en el medio, obviamente va a haber 100 veces más gas que polvo, y eso significa que la masa total del disco estaría simplemente en este orden. Las Centauri tienen ya poco exceso de infrarrojo, siempre que su edad sea de más de 300.000 años. Estrellas de Tauri de más de 300.000 años ya están disminuyendo su exceso de infrarrojo, por lo cual ya no poseen, digamos, materias de polvo cerquita de la estrella, ya han despejado la región central del disco protoplanetario. ¿Para dónde se fue ese polvo? Pues ese polvo tuvo que haberse agrupado. Entonces, tiene que haber una acumulación de polvo rápida antes de que la estrella inicie su etapa de Tauri y despeje, ya no por acreción, sino por expulsión, el material. Eso significa que ahí se están formando ¿qué? Planetas, aunque el proceso es muy lento. Y podemos observar discos evolucionados también. Los discos evolucionados se identifican en infrarrojo. El AIRAS era un observatorio infrarrojo que funcionó durante los años 80. Estos son datos que tienen 30 años. Ojo, pero fue fundamental, porque con el AIRAS por primera vez detectamos discos evolucionados. ¿En dónde? En Vega. Vega es una estrella recién empezadita. Es una estrella joven. Ustedes recuerdan que en Contacto, ¿quién vio Contacto? No, vale una. No, pues yo lo he visto muchas veces también. ¿Y el resto qué? Tarea para fin de semana, hombre. Pablo, los que se leyeron el libro. ¿Quién leyó el libro? Ah, menos. Eso está bien. El libro es bellísimo. En Contacto, cuando Amy llega a Vega, todavía está rodeada de gas. Todavía tiene restos del disco protoplanetario. Vega es una estrella joven. Fomalhaut. De hecho, en Fomalhaut encontramos un planeta metido en el disco de material. ¿Se recuerdan? Y Beta Pictoris, que es muy famosa, porque digamos es uno de los discos de material que más se conocen. Estos discos evolucionados emiten infrarrojo entre los 60 y los 100 micrones. Son granos de polvo grandes, más grandes que el polvo interestelar. Eso significa que son granos de polvo que se han acretado. El material está en un plano, ya no es material, digamos, repartido, ya no es una envoltura. Pueden tener entre 100 y 1000 unidades astronómicas.
y las zonas internas de los discos están vacías. ¿Cuál es la posible interpretación? Allá adentro el material ya se acretó y lo que tengo es lo que me sobró afuera de la acreción. Si yo observara al Sol desde cierta distancia, podría ver un disco de, esto es lo que se llama un disco de debris, un disco de escombros. ¿Qué vería? El cinturón de Kuiper. Claro, el exceso de infrarrojo en el espectro del Sol estaría en el material del cinturón, ni siquiera el cinturón de asteroides, probablemente puede haber algo del cinturón de asteroides, pero la mayor parte del exceso de infrarrojo del Sol estaría en el cinturón de Kuiper, que es todo el material que quedó por fuera de la región en donde se formaron los planetas. Entonces, resumiendo, yo tengo varias etapas de evolución de este disco protoplanetario. En principio, yo tengo una acreción radial. La mayor parte de esta acreción se da para el gas que termina siendo parte de la estrella, y las partículas se van acomodando en el centro, en el plano central del disco. Obviamente tengo una radiación ultravioleta muy alta. Este disco se va aplanando y a medida que este material orbita la estrella en formación, pues se va acretando. El exceso de radiación ultravioleta me limpia las zonas cercanas a la estrella de gas fundamentalmente, eso se llama fotoevaporación, mientras que las zonas más alejadas todavía tienen material y todavía tienen gas. O sea, sobrevive gas en las zonas más alejadas, digamos dentro de los discos en transición. Dime, Juan. ¿Por qué no pensar que pues, o sea, si alguien mira que el sistema solar no alcanzaría a ver la nube de Oort, pues esa radiación? Porque la nube de Oort está muy dispersa. O sea, la nube de Oort no es como ese dibujito que uno le muestra aquí, Pablo, en la conferencia, que es una cáscara llena de punticos. No, pues un cometa está a unidades astronómicas del otro cometa. Pues eso no lo puede notar. Mientras que el material del cinturón de Kuiper está más, pues digamos que está más acumulado. Pero la nube de Oort está absurdamente dispersa. Además, acordate que esos son piedritas de kilómetros. Entonces, para ver piedritas de kilómetros a 4 años luz de distancia, eso es imposible. Bueno, y finalmente, un disco evolucionado, una estrella, después de pasar su etapa de Tauri, limpia el disco, fundamentalmente de gas. El gas que no se acumuló en los planetas se perdió, y lo que queda ahí es lo que conocemos como un disco de escombros. Un sistema planetario es un disco de escombros. El sistema solar es un disco de escombros. Que los escombros se pegaron todos, pero son escombros. Están pegados en Mercurio, en Venus, en la Tierra, en Marte, en las lunas, en los asteroides, eso es. Son escombros acomodaditos. Acomódenmelos para que no se vean muy desorganizados, pero eso es. Son escombros. Los planetas son los escombros que quedan de la formación de la estrella. Un caso especial, como les decía, es Beta Pictoris. Beta Pictoris ha sido muy estudiada. Y hay un astrónomo colombiano que es experto en Beta Pictoris. Se llama David Ardila. David Ardila trabaja con el JPL, trabajó con el telescopio espacial Spitzer. Estas son fotografías del telescopio espacial, y esta es una fotografía con el Spitzer, por ejemplo. Y es experto en discos de escombros, y específicamente en Beta Pictoris. Miren la escala de esta vaina. Este es el sistema solar comparado con el disco de material de Beta Pictoris. Pero además ni siquiera, o sea, aquí miren lo que estamos haciendo. Estamos cogiendo este pedacito y lo estamos ampliando. Y esa ampliación está a esta escala. O sea que el sistema solar estaría por aquí. Esta vaina tiene el orden de, no sé, 1000 unidades astronómicas. Una cosa absurda. Beta Pictoris posee líneas espectrales en el rojo, y eso posiblemente se refiera a una lluvia de cometas
que está cayendo sobre la estrella. Eso nos dice que es un disco protoplanetario en las últimas etapas, digamos, de evolución. La gran mayoría de estrellas llegan a la secuencia principal con un disco que decae después de unos 400.000 años. Esto es 10 a la 5, sí, aquí me faltó un 0. De unos 400.000 años. En nuestro sistema solar, el Sol acumuló el 99% de la masa, pero apenas tiene el 2% del momentum angular. ¿Para dónde se fue el momentum angular del sistema solar? Se transfiere a través del disco a los planetas. De hecho, la mayor concentración del momentum angular del sistema solar la tiene Júpiter, porque tiene la mayor masa y rota en 10 horas. 300 masas terrestres rotando en 10 horas significa que yo tengo un momentum angular el perra. Claro, se transfiere a través del disco, o sea que la estrella central está perdiendo energía rotacional. Pongan atención, si el Sol no hubiese perdido energía rotacional, uno puede calcularlo por simple conservación de momentum, y el Sol debería girar en el orden de segundos. La masa de 12 por 10 a la 30 kilogramos no podría girar a esa velocidad. De hecho, no se habría formado. La energía rotacional no habría permitido que se hubiera acumulado ninguna cantidad de materia ahí. A medida que la nube se contrae, aumenta la velocidad hasta valores de la décima de segundo, y eso destruiría la estrella. La formación de un disco planetario básicamente me permite distribuir esa energía rotacional y permite que se forme la estrella. Si la estrella no, o sea, si la protoestrella no pudiera, digamos, disipar esa energía rotacional, no se formaría, no sería capaz de acumularse. O sea que también es importante. Somos un disco de escombros, pero le permitimos al Sol formarse. Pregunta número 2. Tipos de discos que pueden identificarse y unas características principales. Una, por lo menos. Mis compañeros bogotanos no están respondiendo. Ahorita les pregunto. Ya rendido. Sí. ¿Listo? Pues aquí les iba a dar justamente un datico de ese cálculo de momentum angular. Efectivamente, si uno calcula la velocidad de rotación del Sol, simplemente teniendo en cuenta la masa primordial de la nube, la que colapsó, el tamaño original de la nube, y lo convierte en el tamaño del Sol y la masa que acumuló, el Sol debería rotar del orden de 10 veces por segundo.
Imagínense el Sol rotando 10 veces por segundo. Por eso es que una estrella de neutrones rota 30 veces por segundo. Conservación de momentum angular. El Sol debería rotar 10 veces por segundo. Eso significa que perdió la mayor parte de su energía rotacional. Pablo, Dime. una estrella de neutrones puede detectar que sí genera pulsar, pero en otra estrella, ¿cómo detectar cuál es la rotación de una estrella? Es muy buena pregunta. Con Doppler. No es por el espectro. Por eso, en el espectro, vos notás que este pedazo de la estrella se acerca y este pedazo de la estrella se aleja. Tiene que ser una estrella cercana, por ejemplo Vega o Regulus o Betelgeuse. Nosotros sabemos a qué velocidad rotan por Doppler. O sea, hay una parte de la luz que se acerca y una parte de la luz que se aleja, y el simple corrimiento me permite saber a qué velocidad está rotando. Y hay un límite de rotación que me diga a mí si pues, yo detecto la rotación de la estrella, que yo digo, ¿puedo buscar o no? No, eso no tiene que ver. Claro, porque si está, porque entonces no hay una transferencia de momento angular. Lo que o sea, en eso tenés razón en cierta parte. O sea, si vos tenés una estrella que rota muy rápido, eso significa que tenía un disco protoplanetario pobre, o sea, de baja masa o de baja viscosidad, posiblemente se dispersó rápido, pero eso no significa que no haya habido un disco protoplanetario. Todas las estrellas tuvieron un disco protoplanetario, pero Vega, por ejemplo, es una estrella que rota muy rápido. Regulus es una estrella ovalada, elongada de tal manera por la rotación, porque rotan muy rápido, rotan del orden de horas. Por eso, pero es que si tenemos un disco protoplanetario, la estrella podría en algún momento volver a adquirir momento angular. ¿Volver? No. El disco protoplanetario lo que hace es quitarle momentum angular, extraer energía rotacional. De hecho, todas las partículas terminan rotando, pero también terminan rotando y robando la energía rotacional a la estrella. O sea, el disco protoplanetario es un mecanismo de disipación del momentum angular. ¿Ok? Pablo, con respecto a la pregunta de Andrés, que me llama la atención, uno, si este es el natural de la formación de discos protoplanetarios, uno podría decir que todas las estrellas tienen que tener deberían tener todas. Sí, en principio. Y de hecho eso es lo que se está asegurando ahora. O sea, y es algo que nos está demostrando Kepler estadísticamente. Claro, Kepler está demostrando que en principio todas las estrellas tienen planetas. Sí. Sí. Ah, pero los pulsars tienen planetas. Pero eventualmente los planetas son más escombros que... Ah, de hecho los planetas de un pulsar son escombros de la explosión de supernova que destruyó el sistema planetario previo, y de esos escombros se formaron nuevos planetas. O son torianos. O son núcleos de gigantes que quedaron en pelota con la explosión de la supernova, también. Pero en una estrella tan agresiva, o en estrella que no es tan agresiva, digamos, Vega es algo agresiva, es una estrella... pero tiene discos. Sí. Ya una cosa, pero tal vez esas estrellas no se forman tan sencillamente como en una estrella F. La facilidad del proceso, ¿a eso te refieres? Ahorita vamos a ver que lo único que yo necesito es material. Desde que hayan silicatos y hayan granos, esa vaina de pega. Es así de sencillo. Usted lo único que necesita es que esa cuestión rote y que haya gravedad. Y mientras rote y haya gravedad, eso termina pegándose. Y lo único que cambia de un disco a otro es la densidad del disco y la masa del disco. Entonces, claro, vos tenés un disco con mucho gas, con buena densidad, vas a formar Júpiter gigantescos, planetas grandísimos. Tenés un disco pobre en gas, que solamente tiene algo de silicatos, formar 2 o 3 mercurios chichipatos, pero siempre formás alguna cosa. O sea, dependiendo de dependiendo de la masa original, pues vas a tener diferentes sistemas, y eso es lo que vemos. Es que lo emocionante es que ya lo estamos viendo. Kepler detecta planetas de todos los tamaños en diferentes tipos de estrella. Entonces, no es que para tener tierras tiene que ser en un disco chiquito, con estrellas chiquitas. Para tener Júpiter tienes que tener bueno, básicamente, desde que vos tengas gas y polvo, que todas la tienen,
algo vas a formar. Ahí hay material que queda orbitando y se forman cosas. ¿Y en sistemas múltiples se forman? También. No, también, pero... Es que un sistema múltiple, un sistema binario, por ejemplo, en su proceso de formación tuvo un disco protoplanetario. Un disco protoplanetario que orbitaba las dos estrellas. Eso depende de la distancia a la que están las estrellas. Ok, entonces, el ejemplo directo es nuestro sistema solar. Y básicamente lo que hacen los científicos planetarios es tratar de hacer modelos que sean consistentes. ¿Consistentes con qué? Ahí está. Nosotros modelamos la formación y lo que tenemos que obtener al final de la formación es lo que vemos. ¿Eso qué? Tenemos que obtener planetas aislados en el espacio, con distancias mayores a medida que nos alejamos del Sol, o sea que cerquita del Sol los planetas están más cerquita, lejos de la estrella deben estar más lejos. Eso es parte del modelo consistente. Órbitas que son cuasi circulares, esa circularización de las órbitas justamente depende de la interacción con el disco, del intercambio de momentum angular. Exactamente. De hecho, la marea gravitacional y la interacción con otros tiende a circularizar las órbitas. Y tener órbitas circulares en nuestro sistema solar significa que hubo una buena transferencia de momentum angular cuando se formó el sistema. Órbitas que son casi coplanares, o sea, los planetas están más o menos en el mismo plano, la rotación es prógrada, en el mismo sentido en que rota el Sol, y la mayoría de satélites rotan en la misma dirección de sus planetas, eso también es. Hay una diferenciación y esto es fundamental. Si yo quiero un modelo coherente de la formación del sistema solar, yo tengo que obtener planetas terrestres y planetas gigantes. Entonces, debe haber una manera de explicar el origen de cada uno de esos tipos de planetas. Cómo se forma la Tierra, Venus, Marte, Mercurio. Cómo se forman Júpiter y Saturno. Cómo se forman Urano y Neptuno. El modelo debe explicar todas esas cosas. Y tengo que tener al final basura, asteroides y cometas. Lo que me quede, lo que no se pegue a ningún planeta o a ninguna luna, debe quedar ahí también en el modelo. Los remanentes de la formación recuerdan básicamente el pasado de ese modelo de formación. Y entonces, ¿cuáles son los modelos actuales que me dan como resultado sistemas como el nuestro? Que ya vemos que no es único, o sea, vamos a encontrar montones de sistemas planetarios en otros lugares de la galaxia. Los modelos actuales, básicamente, pues hablan primero de un mecanismo de acreción. O sea, si ustedes les preguntan, ¿cuál es el modelo de formación planetaria? Acreción. ¿Y qué es la acreción? La acreción simplemente es juntar partículas por etapas. Desde estos granos minúsculos más pequeños que las partículas del humo del cigarrillo hasta estas bestias gigantes que se golpean entre ellos para formar lunas. Esas etapas entonces son, digamos, es algo que va escalando en el tiempo. Ahorita en la próxima sesión lo vamos a ver con más detenimiento. Pero básicamente, ¿cuáles son las etapas de acreción? La primera etapa entonces me lleva a tener granos de polvo. Esos granos de polvo se van juntando en algo que llamamos núcleos de condensación y en esos núcleos se va a empezar a acumular la materia. Entonces son granitos individuales que empiezan a ser grupitos de granitos colectivos, y como dicen por ahí, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Claro, vamos acumulándonos. Entonces, ¿qué? Vos estás muy solitario, vení, pégate al parche, y se va pegando. Y empiezan a orbitar juntos el disco protoplanetario. A medida que estos núcleos de condensación aumentan la masa, aumentan el área y el proceso entonces se acelera. Y de hecho se acelera de forma exponencial. Ahorita vamos a ver que hay toda una etapa que se llama el runaway growth. En español sería como el crecimiento desbocado. El crecimiento desbocado es que de pronto eran 5 y ¡pah! 50, 500, se creció esta vaina y yo ni cuenta me di. Y eso termina formando lo que llamamos
planetesimales. Los planetesimales, que ya son objetos asteroides, un asteroide es un planetesimal. Los planetesimales entonces chocan entre ellos y empiezan a mantenerse unidos a través de choques inelásticos. Un choque inelástico es un choque donde se golpean los dos y siguen junticos. Claro, pueden haber choques elásticos, pero los choques elásticos no convienen, porque un choque elástico lo que hace es convertir toda la energía en escombros y entonces, perdí todo el tiempo. Yo llevo 2 millones de años acretando, y volver y si me desbaratas, hombre, no jodas. Entonces, no, lo que me sirve es que usted se pegue a mí, hermano, sigamos acretándonos. Claro, entonces deben ser un tipo de choques especiales. Esos choques inelásticos se llaman merging, como el merging es como acumulación, no sé, merge es acumularse, y va barriendo el material a su alrededor por gravedad, y finalmente lo que obtengo son protoplanetas. Y estos protoplanetas al final se agarran a los totazos, hermano. Ahora sí, juepucha, ¿quién es el más grande, el más berraco y el que va a sobrevivir aquí? Y lo que quede es lo que tenemos. La Tierra, Mercurio, Venus, Marte son sobrevivientes de una guerra entre protoplanetas. Estos son simulaciones de la evolución de partículas desde la nube primigenia hasta obtener planetas. El primer esquema, por ejemplo, es un proceso completo desde que la nube empezó a colapsar hasta que formó un disco, formó una protoestrella, formó una estrella y los escombros formaron planetas. Este segundo, de hecho, es una simulación computacional para la etapa final del sistema solar interior. Cuando terminó, ahorita lo vamos a ver, cuando termina esta etapa de acreción en donde tengo protoplanetas, pongan atención, en el centro cercano, o sea, en la región del sistema solar interior, no habían 4 planetas, habían 100 protoplanetas. Y esos 100, como les digo, se agarraron a tiestazos, se unieron, hicieron gavilla y terminaron siendo 4. Pero las simulaciones nos dan como resultado un montón de protoplanetas en el sistema solar interior, de los cuales yo termino obteniendo cosas como la Tierra. Entonces, esa formación planetaria se lleva cierto tiempo. Para que el sistema solar quede limpio y ya tenga, digamos, algo como lo que vemos ahora, se necesitan unos 100 millones de años. Es un proceso largo, no es tan digamos, tan trivial como parece. Ahora, hay una pregunta fundamental para este proceso de acreción. ¿Será que los planetas gigantes se forman por el mismo proceso? Estoy hablando de reunir granitos hasta tener una Tierra, pero no estoy hablando de reunir granitos hasta tener un Júpiter. Muy distinto tener un Júpiter a tener una Tierra. Y de hecho la Tierra es una roca grande, es la roca más grande del sistema solar interior, o sea, este proceso que acabamos de ver. Muchos de los satélites regulares, los sistemas de satélites de Saturno o de Júpiter, son sistemas solares en miniatura. Reproducen exactamente el mismo proceso, eso lo habíamos visto. O sea, Ganímedes, Calisto, Io, Europa se formaron alrededor de Júpiter en formación. Con lo cual es el límite para formar un planeta rocoso. ¿El límite de qué? No un límite como de aquí para adelante ya no se puede formar más. Ah, ya lo vamos a ver. Estudiantes adelantados. Eso se llama la línea de hielos. Resulta que los planetas gigantes se tienen que formar en cierta región del sistema solar o del sistema planetario, mientras que los rocosos se forman en otra región. Eso depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque los materiales del disco protoplanetario, pues obviamente dependen de la temperatura. Si yo estoy cerquita de la estrella, todos los volátiles, agua, metano, amoníaco, están
están en forma gaseosa, aparte de eso el ultravioleta los fotodisocia y los bota de ahí. Entonces los únicos materiales que sobreviven cerca de la estrella son silicatos, hierro, metales y todo lo que sea pesado, granos de polvo. Entonces, a la distancia de Mercurio, por ejemplo, yo solo alcanzo a tener granos metálicos. De hecho, a la distancia de Mercurio casi que ni los silicatos sobreviven la temperatura que tengo en esa región. Mientras que a una unidad astronómica, donde estamos nosotros, el material más abundante son los silicatos. ¿Qué es lo que más tiene la Tierra? Silicatos. Pablo, pero entonces, ¿cómo se forman los núcleos de los gigantes de acero? Ah, espérate. Están muy emocionados. Sí, miren esto. Pero más allá, para el caso del Sol, por ejemplo, más allá de unas 3 unidades astronómicas, los volátiles empiezan a congelarse. Entonces se congela el agua, se congela el metano, se congela el amoníaco y ya entonces no son gases, son sólidos, son pedazos de hielo. Y a ese límite en donde empieza a congelarse los volátiles se les llama la línea de nieve. Es la explicación por la cual yo tengo rocosos al interior del sistema solar y gigantes al exterior del sistema solar. De acuerdo a ese modelo estándar, los planetas gigantes se deben formar lejos de las estrellas. La pregunta entonces es, ¿por qué hay Júpiteres calientes? ¿Qué es un Júpiter caliente? Sí. Júpiter metió dentro de una olla en el microondas. ¿Qué es un Júpiter caliente? Es un planeta como Júpiter que orbita la estrella en 4 días, por 4 horas. Pues es una cosa absurda. 51 Pegasi es un Júpiter que orbita su estrella en 4 días, está pegado a las... ¿Cómo diablos, si el modelo estándar de formación me dice que esos planetas se tienen que formar más allá de la línea de nieves, terminan estando pegados a la estrella? Ahorita se los voy a decir. ¿Cómo sobrevive Pablo? Ah, ¿Cómo sobreviven esa evaporación? no, de hecho no sobreviven, se están evaporando. Esos planetas están perdiéndose. ¡Ey! Estudiantes adelantados, dale pues, Juan. Pablo, pero la pregunta ahora era, yo por ejemplo puedo formar un planeta con 20 masas terrestres. Sí, No hay un límite. sí, pero no cerquita de la estrella, ¿Por qué? porque no alcanzo a tener material para acretar. Ahora, de nuevo, eso depende de la cantidad de material original. Ya es hora del pipi break. Ok, espérense, es que no me han dejado. Híjole. Entonces, miren, depende de la temperatura. Resulta que en un disco protoplanetario, por aquí, lo único que sobrevive es gas y lo único que sobrevive son materiales rocosos. Mientras que más allá de la línea de hielos, yo puedo tener hielos, ahí está, cerquita de la estrella tengo metales y rocas. Y más allá de la línea de hielos puedo tener hielo de agua, y más allá puedo tener hielo de dióxido de carbono, hielo de metano, hielo de amoníaco, nitrógeno congelado. Ahí están Urano y Neptuno. De hecho, hay toda una curva de distancia con respecto a la estrella y de temperatura en donde se me muestra cómo los materiales sobreviven, digamos, a la temperatura. Miren, aquí cerquita del Sol, lo único que tengo son metales. Mientras que un poquito más allá, pues yo ya tengo rocas, silicatos, justo por aquí donde se formó la Tierra, que tiene metales y silicatos, pero si yo quiero formar un Júpiter, ya necesito hielo de agua por montones. Necesito mucho hielo de agua. ¿Y por qué? Porque necesito acumular mucha más masa que la que se acumula aquí cerquita. Y ahorita les voy a explicar por qué. Para que nos vamos a pipi break, les voy a mostrar ¿dónde estás? Un videíto que de pronto nos dé más ideas sobre esto. Está en inglés, lo siento, no tiene closed caption. Fíjate,
yo sé que esta clase hoy está muy... No quiero saber. Ahorita se los va a decir, no, pero no nos vayan que vamos a ver el video. Este video dura unos cuantos minutos. ¿Podemos ponerle volumen a esto? ¿O yo se lo tengo que poner? Ah, yo sí. Or around 2/3 the way up. The story of how these huge planets came to be orbiting an average yellow star is 6 billion years long. And since we don't have that much time, I'll speed it up a bit. It starts with a bang. Long ago, an ancient star exploded, littering space with swirling clouds of the materials it had made while it lived, and the heavier metals it created as it died. We know this because we can see similar fields of dust out in space today. They are called nebulae, and they are very beautiful. Every nebula is different, and in our case, the clouds contained nitrogen and oxygen and iron and silica and all the other stuff needed to build a world like ours. Then the tireless force of gravity started to put it all back together, and the heavy engineering that produces planets began. Spirals of dust began to form, and at the center of one of these, a rocky planet called Earth started to take shape. Built of stardust and assembled by gravity. Fast forward 100 million years, and it had grown into a giant ball, sweeping up billions of tons of celestial debris. This is where the Earth came from, and therefore how you and I began. But our planet would have remained a large, sterile ball of rock and metals and minerals forever, were it not for one more event, one more expression of the forces of nature. 93 million miles away, at the heart of the giant nebula, the pressure and temperature of a ball of hydrogen gas had become so great that the atoms were beginning to fuse. A new star, our sun, was coming to life. As the sun ignited, it gave off a huge blast of solar wind, a radioactive gust of energy. This blew all the remaining dust and gas that was left over from the nebula out to the edge of the solar system, which is why everything is nice and orderly today. In the outer reaches of the solar system, we have the huge gas planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Further in are the denser, rockier planets, Mercury, Venus, Mars, and of course, the Earth. Lucky for us, the Sun is 865,000 miles in diameter, or just the right size to burn consistently for a very long time. 8 billion years. Long enough to allow the next development to take place. Life.
Ok, Bueno, enseguida, después del pipi break, continuamos con la historia enseguida, entonces vamos a hacer break y tenemos muy juiciosos para que sigamos ahorita.